Bienvenidos, soy Fernando Rodríguez Patrón y estamos en JN Televisión, que llega a todos ustedes a través del canal 44 en señal analógica y 516 en señal digital de Movistar. Y estamos en el primer programa de Reforma Electoral en Marcha, programa que tiene por finalidad promover el debate relacionado al mejoramiento del sistema democrático peruano. Para este primer programa contamos con un invitado de lujo, el doctor José Tello Alfaro, abogado, analista político, experto en temas electorales y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y Democracia, a quien ya le damos la bienvenida. Un gusto, Fernando. Gracias por estar aquí. Para este primer programa hemos seleccionado un tema que entendemos es muy importante, el tema de la democracia interna. Y para centrarnos en el mismo, me gustaría que por favor nos expliques en términos muy sencillos para que nos entiendan todos los espectadores qué debemos entender por democracia interna. La democracia interna en los partidos políticos tiene, digamos, dos aspectos, y esos son parte de su definición. El aspecto meramente procesal, que es el escoger candidatos a cargos de elección popular o escoger autoridades partidarias, y digamos una especie de democracia vivencial, que es en un sentido amplio, que es verdaderamente la convivencia democrática de los militantes dentro de la organización política, en este caso el partido, ¿no? Podríamos definir entonces, resumiendo lo dicho, que la democracia interna se puede dividir en dos grandes grupos. Claro. La posibilidad que tiene el afiliado a un partido para escoger a sus directivos partidarios, presidentes, secretarios regionales, provinciales, y por otro lado, la posibilidad que tienen de escoger a sus candidatos a cargos de elección popular. Siempre dentro de lo que es el parámetro, en este caso de la democracia procedimental, o sea, el sentido estricto de la democracia, ¿no? Pero entendamos también un sentido amplio, y en ese aspecto, ¿no?, en campo en particular, hay, por ejemplo, una preocupación muy grande de que los partidos verdaderamente tengan vía partidaria. Entonces, para hacerlo un poquito más claro, quizás y de entendimiento para nuestros oyentes, ¿no?, hay que entender de que una cosa es el escoger a las autoridades del partido y escoger también a los candidatos que lo va a representar, en este caso al partido, y otra cosa es vivir en democracia durante periodos no electorales, que dicho sea paso es una preocupación muy grande de todo lo que es el sistema electoral. Que quizás sea lo más relevante en el día a día. Algunos autores incluso señalan que debe ser parte de la democracia interna la posibilidad que tenga el afiliado de decidir la línea o conducta política del partido. Claro. Muy bien, ese es un tema bastante relevante que seguramente va a ser tocado a lo largo de estos programas. Ahora te propongo que discutamos esas dos grandes posibilidades que tienen los afiliados partidarios. La elección de autoridades por un lado y la elección de candidatos. Propongo que en este primer bloque nos ocupemos de la elección de autoridades partidarias. Tengo entendido que tú has escrito sobre la materia, sobre el caudillismo partidario que tenemos lamentablemente en el Perú. Es un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a los partidos normalmente siempre secundados, ¿no?, en torno a proyectos electorales, o sea, siempre están abocados a eso, y para eso hay candidatos que normalmente no llegan a tener un manejo integral de todo lo que es el proceso democrático, no, la democracia, si se puede llamar, ¿no?, dentro del partido. El caudillismo es un gran problema, ¿no? Podemos ver nosotros de que al final muchas veces el pensamiento, la idea que el candidato tiene respecto al proyecto es lo que se impone finalmente, y digamos no hay esa apertura hacia las bases, ¿no? Y eso lo podemos ver muchas veces en el diseño mismo de los procesos electorales internos, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de elegir tanto a autoridades partidarias como a candidatos, se da este problema. Y justamente en el tema de los dirigentes, el gran problema que yo veo acá es que siempre se da esa figura de la elección a veces a través de delegados, ¿no?, que no necesariamente es lo más saludable, ¿no? El partido tiene que tener definitivamente una mayor apertura, ¿no?, y permitirle que todos los militantes sean, o sea, quienes decían quiénes van a... Y que a su vez tengan potencialmente el derecho a llegar en algún momento a aspirar a un cargo partidario.
rotación. Cosa que me lleva al siguiente punto. Hemos hecho hace algunos meses un informe relacionado a los cargos partidarios, y me refiero al cargo más alto de los partidos. Por supuesto, no vamos a individualizarlos, pero es muy difícil desligar la figura de un candidato o de un líder partidario con la misma agrupación política. Cuando hacemos una asociación espontánea de ideas y mencionamos al partido X, automáticamente salta el candidato, el presidente de ese partido, y es muy difícil desligarlo. ¿Por qué crees que ocurre eso? Porque, como lo comenté hace un instante, definitivamente todo gira en torno al proyecto político. O sea, tenemos el candidato dirigente, el candidato presidente del partido, como bien ha señalado, y es en torno a él, ¿no?, o a ella, ¿no?, que se va, digamos, armando toda una serie de proyectos individuales de dirigentes de base, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la realidad de un partido político, muchas veces están, digamos, con la idea de un proyecto municipal o un proyecto nacional. Y en torno a esto se hace mucho la idea de llegar a ser congresistas o llegar a ser alcaldes distritales, regidores provinciales, distritales, alcanzar algún tipo de espacio, algún tipo de cargo de elección popular. Entonces, la locomotora, como se le denomina candidato, muchas veces no da esa capacidad de poder decidir a las bases. Simplemente siendo la locomotora y siendo un proyecto más que partidario, un proyecto electoral, tenemos nosotros que la locomotora es quien impone reglas, sus propias reglas de juego, lo cual obviamente aleja de lo que es la democracia interna en un sentido verdaderamente vivencial, ¿no? Porque nosotros tenemos pues de que el partido no, digamos, no va en función de lo que piensa la mayoría, como ocurre normalmente en una democracia interna en este caso, sino que va en función de un interés particular, que es el del candidato. En otras palabras, el partido soy yo. El partido soy yo. No hay partido sin mí. Y eso ocurre lamentablemente. Mario Polar, un político muy destacado del siglo XX, señaló en una oportunidad de que la política es antropomorfa. O sea, es muy normal que estas cosas ocurran, pero de alguna u otra manera la legislación electoral, ¿no?, y en particular la ley de partidos políticos, ahora la ley de organizaciones políticas, prevé justamente que este tipo de situación no se pueda dar o no se deba dar. Sobre el particular tengo un punto de vista que quizás podamos discutirlo. Cuando la ley de partidos políticos, ahora ley de organizaciones políticas, se publica, se aprueba, se establece que las autoridades partidarias deben renovarse cada 4 años. Eso fue el artículo 22, me parece. Pero luego de eso, ese artículo fue modificado. Se sacó del texto legal la renovación partidaria y tuvimos durante 4 o 5 años, creo que fue hasta el año 2009 aproximadamente, la posibilidad de que los candidatos a cargo partidario se reelijan indefinidamente. En ese lapso se modificaron muchos estatutos y ahora tenemos, si tú revisas cualquiera de ellos, que en los estatutos partidarios, artículo 25, el presidente es fulano de tal. Entonces, el sistema en alguna medida ha alentado esto. Claro, claro, pero a su vez también ha generado algo. Si nosotros hacemos un poco de recuento, ¿no?, sobre todo ahora que hemos tenido una etapa electoral bastante intensa, ¿no?, tenemos que los partidos políticos están en crisis. O sea, algunos partidos políticos están en crisis, ¿no?, sobre todo los tradicionales, ¿no?, y están siendo superados, ¿no?, digamos, en preferencia electoral por partidos que son programáticos. Quizás no tienen la antigüedad que estos partidos, digamos, tradicionales, pero a su vez tienen un manejo muy distinto, que no tiende a ser democrático, y eso también hay que dejarlo bastante claro. O sea, los partidos ideológicos han cedido el paso a los partidos netamente maquinarias electorales. Maquinarias electorales, y lo peor de todo es algo, justamente por lo que acabas de señalar. O sea, las élites se han enquistado ya, y lamentablemente no han permitido de que haya una renovación. Y hay, o sea, leyendo nada más a Pareto o Kowalska, una serie de autores que han tocado el tema de las élites, no estudio de las élites, uno puede darse cuenta tranquilamente pues de que acá las élites cambian o por un golpe, ¿no?, así, o sea, muy mal, por una, digamos, autocrítica y sienten que debe cambiarse, o sea, digamos, a la dirigencia y como que ser un paso a la juventud, cosa que normalmente no ocurre, o si no, porque simplemente la élite está tan venida menos que simplemente pierde la legitimidad y desaparece por sí misma. O sea,
Son tres formas, pero lamentablemente la intermedia, que digamos es la más ponderada, es la que menos se da, ¿no? O sea, a veces le cuesta mucho, ¿no?, desligarse, ¿no? O sea, el tema de que mencionaba Mario Polar de la política antropomórfica está muy concientizado. O sea, en la política peruana es el caudillismo un elemento pero fuertísimo, ¿no? Y hay un ejemplo que grafica perfectamente lo que estás mencionando. Normalmente, y acá nos vamos a apartar un poquito del Perú, vamos a ver realidades de otros países, cuando un candidato pierde una elección, por lo general le cuesta el puesto partidario. El partido no ganó la elección, el candidato, que también era directivo partidario, sale, pierde el cargo. Sin embargo, en el Perú tenemos muchísimos ejemplos de partidos políticos que no solamente no ganan la elección, sino que adicionalmente pierden su inscripción y se reinscriben con los mismos o el mismo líder partidario. No hay ninguna lección aprendida en estos casos. A la segunda, a la tercera o a la cuarta va la vencida. O sea, es una cuestión que siempre queda también ahí, ¿no? Los eternos candidatos. En el Perú, efectivamente, ¿no? Y lo peor de todo es que, digamos, está tan claro a veces cuando uno escucha un poco cómo es la dinámica, ¿no?, previa a las elecciones. Hagamos un corte de los últimos 10 años, las elecciones municipales y las elecciones generales que hemos tenido, ¿no? Uno puede advertir, por ejemplo, de que no, el candidato ahora no salió porque ha postulado, pero resulta que no está, digamos, aún en su momento. La siguiente le toca. Las expectativas que se forman en torno a este candidato, no, son muy grandes para la siguiente elección. Y obviamente, si se mantiene en cierta medida vigente, va a tener al partido en torno a su figura. O sea, la figura de caudillismo es algo que marca ahí, y bueno, y si pierde, quizás se vuelva a presentar. Depende su posicionamiento en el partido y depende también, o sea, que el partido funja en torno a esta persona. O sea, el partido se estructura sobre la base, pues, de un líder caudillista y el sistema lo alienta. Adicionalmente, no sé, quisiera tu opinión al respecto, nuestro sistema legal, te dije hace un momento, lo alienta. La ley actualmente establece que las autoridades deben renovarse cada 4 años por lo menos. No conozco partidos que lo hagan cada 3 o cada 2 años. La ley dice por lo menos cada 4 años. Sin embargo, la ley no prohíbe la reelección. No la prohíbe. En tu opinión, ¿tú crees que eso es factible? ¿Tú crees que este Congreso, por ejemplo, podría decir, bueno, dentro del esquema de reforma electoral vamos a incidir directamente sobre los partidos políticos? Y un punto va a ser la renovación de autoridades partidarias. Perfecto. La reelección es una figura que puede ser buena, pero no en exceso. O sea, la reelección permanente es mala. Los vitalicios. Podría ser una reelección. Y ojo, facultativo, o sea, si se desea uno puede presentarse a la reelección, pero una vez. Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Es la voluntad política también en el Congreso, ¿no?, sobrellevar este tipo de regulación. Muchas veces también, como ellos representan a organizaciones políticas, a partidos, muchas veces ellos tampoco no quieren un exceso de regulación, ¿no? Quieren dejarlo más en el dominio privado. Pero hay que tener en cuenta algo, los partidos no son cualquier asociación civil. O sea, es más, por eso salió una ley de partidos políticos. Hay muchos partidos que definen su autonomía, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué por mandato legal, si yo soy una asociación de carácter privado, de interés público si se quiere, pero de naturaleza privada, por qué tienen que incidir en mi regulación interna? Y ese es el caballito de batalla por el cual muchos partidos, y eso se traslada al Congreso, no afrontan la modificación legal. Por una cuestión muy sencilla. Resulta, pues, de que ellos son los que canalizan la voluntad popular. Por eso es que, a diferencia de cualquier otra asociación, no necesariamente pueden tener un nivel de autonomía privada muy grande. ¿Por qué? Porque si uno lee, y acá quizás siempre viene el aspecto legal puntual, uno lee el artículo 35 de la Constitución, es clarísimo. Dice, los partidos políticos o las organizaciones políticas canalizan, ¿no?, en este caso, la voluntad popular. Bueno, bastante interesante el tema. Te propongo ir a un corte y continuamos discutiendo estos interesantes temas. Perfecto. Bueno, amigos, continuamos en Reforma Electoral en Marcha. Tenemos como invitado el día de hoy a José Tello Alfaro, experto en Derecho Electoral, analista político y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral
y democracia. En el primer bloque estuvimos conversando acerca de la democracia interna en su vertiente de elección de autoridades partidarias. Te propongo, José, que en este segundo bloque hablemos de la elección de candidatos. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste la elección de candidatos, lo que comúnmente se llama elecciones primarias? Claro, las elecciones de candidatos, obviamente a cargo de elección popular, en los partidos políticos permite desde escoger a un candidato a la presidencia de la República hasta escoger un candidato a regidor distrital. Prácticamente los partidos, a diferencia de otras organizaciones políticas, pueden mandar candidaturas a cualquier tipo de elección, ¿no? Es diferente a los movimientos, ¿no? Que salvo una alianza con un partido político pueden postular candidaturas, ¿no? O participar en un proceso, claro, nacional, pero normalmente es en la región y a nivel provincial y distrital, ¿no? Y si vamos a las organizaciones políticas locales, que bueno, la verdad, y es un tema complicado, son muy poco democráticas, es más, no tienen ni siquiera proceso de democracia interna, ellas están limitadas a espacios provinciales y distritales, pero la elección es un mecanismo, en este caso, muy importante tener en cuenta, porque acá en este tipo de elección de candidaturas es donde encontramos nosotros la mayor, digamos, problemática en torno a la democracia procedimental de los partidos políticos. Por ejemplo, el tema de las candidaturas al Congreso de la República. Muchas veces, por ejemplo, cuando se ven este tipo de candidaturas, se utilizan mecanismos, digamos, indirectos, o sea, a través de delegados. No van con un militante un voto. Y desde mi punto de vista, no, un militante un voto es la garantía de que cualquier autoridad, o sea, bueno, cualquier candidato a ser autoridad, llegue, digamos, con un nivel de legitimidad y de aceptación de las bases del partido que lo postula, que canaliza, ¿no?, en este caso, su derecho al sufragio pasivo, o sea, el derecho a ser elegido, ¿no? Porque entendamos de que el sufragio tiene dos formas, o sea, la activa y la pasiva, ¿no? O sea, la activa es cuando uno vota y pasivo cuando uno es electo. Y en este caso queda más que evidenciado, pues, que va por ese lado, ¿no? A ver, vamos a ordenarnos un poco para que nuestros televidentes puedan conocer esta segunda parte del concepto de democracia interna, y nos referimos a la elección de candidatos a cargo de elección popular. Nuestro sistema legal establece hasta 3 tipos de elección. Claro. ¿Podrías muy brevemente referirnos cuáles son? La elección abierta, que es, o sea, la ciudadanía, ¿no? La elección de un militante, un voto dentro del partido, y la elección indirecta a través de delegados. Delegados, claro. O sea, tenemos un primer sistema en el cual votan todos. Claro. Seas afiliado o no seas afiliado claro. al partido. Por ejemplo, las elecciones del partido aprista son así. Un abiertos. segundo mecanismo de votación es donde solamente votan los afiliados, y lo que comúnmente se denomina un militante, un voto. Por supuesto. Y tenemos una tercera, que es votación a través de delegados. Tú, como experto, tú que has observado las elecciones del presente año, las elecciones generales, ¿cuál fue el mecanismo que más se empleó? El mecanismo que más se emplea, por lo menos a nivel, y también lo prevé la norma, ¿no?, en este caso, a nivel de, por ejemplo, las últimas elecciones generales a nivel de Congreso, lo que más se utilizó fue el delegados. Pero esto no es muy claro. Por ejemplo, para que un delegado asista a una convención, a un congreso eleccionario, claro, este a su vez previamente debió haber sido elegido en la circunscripción de la cual proviene. Con un militante un voto. Supuestamente. Supuestamente. Y estas elecciones locales, en las cuales se eligen a los delegados que acudirán a votar finalmente por los candidatos partidarios, no son supervisadas ni controladas por ningún organismo electoral. Por lo tanto, nadie puede acreditar que esas personas efectivamente representan a los afiliados. 2 problemas decantan de acá. El primero es justamente el tema, y empiezo por lo último que he mencionado, el tema de la supervisión. No está garantizada. O sea, digamos, no tenemos la certidumbre muchas veces, ¿no?, porque no hay intervención del jurado y bueno, lo de la OMPE y RENIEC, que es un tema complicado. ¿Por qué? Porque el tema de la fiscalización, por ejemplo, de lo que es el padrón electoral, ¿no?, que muchas veces se entrega, ¿no?, el padrón al registro, pero no necesariamente pasa, digamos, por un proceso de depuración, como si, por ejemplo, pasa el padrón que finalmente va al proceso electoral. Te comento sobre esto y damos una primicia a todos nuestros espectadores. El jurado está a puertas de firmar un convenio con el RENIEC para que todos los padrones de afiliados de partidos políticos, movimientos regionales, pasen por la verificación de firmas. Es decir, estamos quemando etapas y llegando al momento en que cada afiliado va a tener una firma registrada
y esta firma va a ser revisada por un organismo electoral. Por supuesto, esto no fue aplicable al proceso de las elecciones generales, pero sí está pensado con vistas a las próximas elecciones regionales de 2018. Pero quisiera puntualizar en ello. Tú has puesto los puntos sobre las IES de una manera muy clara. Los organismos electorales no fiscalizan, no supervisan los procesos de elección interna. Y no porque no quieran. Existe reticencia de parte de los partidos y del Congreso. ¿Dónde crees que se origina? ¿Cuál es la razón? Porque todo el mundo debe estar de acuerdo en que los procesos de elección interna tienen que ser supervisados. Yo no creo que nadie se oponga a ello. Sin embargo, cuando los parlamentarios, cuando hablamos de la reforma electoral en el gobierno anterior, tuvieron que decidir sobre la materia, miraron para el costado. Claro, y ocurre ahí un tema muy importante, ¿no? O sea, la autonomía del órgano electoral, el órgano nacional electoral, que a su vez puede, claro, del partido, que está regulado en el artículo 20 de la ley, ¿no? Es clarísimo, o sea, esa autonomía no, muchas veces no es tal. O sea, yo no considero, por ejemplo, que el sistema de democracia interna en la mayoría de los partidos políticos, ¿no?, sea, digamos, algo que garantice una independencia, una verdadera imparcialidad, autonomía y garantía a su vez, ¿no?, para que el afiliado sienta verdaderamente que su voluntad o la voluntad de muchos de ellos está siendo, o sea, verdaderamente respetada, ¿no? O sea, mucha disconformidad. Y ahí radica quizás la crisis de los partidos políticos, o sea, una parte de la crisis de los partidos políticos, de las razones, ¿no? O sea, la crisis de este sistema democrático que muchas veces no funciona, que muchas veces sale gente que no representa en realidad la base, y es más, hay rebeldía de las bases en apoyar candidaturas. Hay mucho, por ejemplo, en elecciones de gobiernos, o de candidaturas, mejor dicho, para gobiernos locales, ¿no? Candidatos a alcaldes, regidores que definitivamente en el partido tienen incluso a gente del propio partido que se va con otra organización política a hacer campaña. ¿Por qué? Porque ese candidato no lo llevan, o sienten que llegó mal, o llegó con trampa. Entonces ya se genera de por sí ese tipo de fisuras que van más allá, o sea, pasamos de lo procedimental al sentido amplio, o sea, ya perjudican la convivencia entre los afiliados y obviamente generan pues una serie de problemas en lo que es ya la democracia partidaria fuera del proceso electoral, ¿no? Porque es nuestras organizaciones políticas que participan en la democracia peruana son lo menos democrático que hay. Son muy poco democráticas. Bueno, hay excepciones, por supuesto, pero si a nivel de partidos políticos que son bastante visibles ocurren estas cosas, si ya bajamos a planos menores, subnacionales, a nivel regional, a nivel de organización de provincia, de distrito, esto prácticamente no existe. Vayamos un poco a lo último que has mencionado, o sea, a nivel de organizaciones políticas locales, sean provinciales o distritales, no existe. No hay democracia. No hay manera, o sea, y es más, a nivel de gobierno, de movimientos regionales o partidos regionales, como se les podría denominar también. Son partidos. Son partidos, ¿no? Pero digamos como que el proceso de por sí es un proceso que está distante de una supervisión que debería darse. Por ejemplo, en el caso uruguayo, un mismo día y los organismos electorales presentes. Todos los partidos, sin excepción, van a las urnas. Y es más, aplican el sistema abierto. O sea, uno puede ir a votar no estando afiliado en el partido, puede ir a votar por una candidatura de partido. Universal, de afiliados y no afiliados. Y ahí viene algo interesante. Prácticamente se da un adelanto de la componenda que va a haber en el Parlamento, ¿no? Sobre todo, es muy interesante las elecciones uruguayas a nivel de elección de diputados y senadores, ¿no? O sea, ya uno ya tiene bien en claro cómo va a ser esa componenda. Y es más, ya no habría necesidad de voto preferencial, porque esa es la consecuencia de una buena democracia interna. No se necesita voto preferencial. El voto preferencial, y yo digo que ahorita, incluso, y es una idea muy personal, ¿no?, en el Instituto de Estudios Electorales, o sea, de Derecho Electoral y Democracia, que estamos, o sea, nosotros trabajando con algunos especialistas y también en la Comisión de Estudios Electorales del Colegio de Abogados de Lima, ¿no?, hemos estado siempre viendo este tema del voto preferencial y su pertinencia, ¿no? O sea, siempre como un tema ahí para tocarlo, y ahorita, o sea, yo por lo menos siempre he sido la idea, mantengo esa posición, ¿no?, de que se debe mantener en la medida de que no hay una democracia interna todavía que nos pueda asegurar, ¿no?, de que verdaderamente la voluntad del militante va a ser trasladada finalmente al proceso grande, o sea, al proceso verdaderamente hacia afuera, ¿no? Entonces, ahí hay una complicación enorme, ¿no? El voto preferencial de alguna manera evita esa distorsión de un mal manejo interno. O sea, cuando uno permite al ciudadano que elija entre dos candidatos, por ejemplo, al Congreso, prácticamente supera a veces esas componendas, esos paquetes
¿no? Que nos envían, esos combos electorales que nos envían a nosotros en una lista de candidatos, que muchas veces han sido elegidos por delegados, que a su vez no sabemos si han sido elegidos democráticamente un militante un voto, o que simplemente habiendo sido elegidos un militante un voto, terminan sentándose con la locomotora y tomando decisiones con determinados nombres. O sea, a ver, ¿qué ocurre? Muchas veces digamos que se da este proceso de elegir un militante un voto al delegado, pero cuando llega a Lima, a la gran convención, por decirlo de alguna manera, ya hay una lista que colocó el candidato. Han habido muchas denuncias en las elecciones generales. Y simplemente no interesa si es que, por ejemplo, en el interior, en una determinada región ya venían con una, o sea, para votar por determinados candidatos. No, simplemente ahí se decide y sale una lista y esa lista no es democrática. Esta es la lista. Claro, no es democrática. O sea, es más, valídenla. O sea, eso no es democracia. Y amparados en que ningún organismo electoral ha estado presente. Por supuesto, ahí se generan los grandes problemas. Entonces no tenemos, en primer lugar, una temporalidad única, lo cual también genera que jueguen pues con el plazo de los 180 días y todo lo que ya nosotros conocemos perfectamente, ¿no? O sea, 180 y 21 días, no siempre para el proceso de las elecciones internas, y además, o sea, no supervisadas, no generaba bajo distintas modalidades que permiten la norma. O sea, ahí debería haber, en primer lugar, una sola fórmula. En segundo lugar, intervención de los organismos electorales. Y finalmente, calendarización única. Un solo día se lleva a cabo todos los procesos. A ver, vamos a resumir porque has lanzado bastantes propuestas y muy interesantes cómo mejorar los procesos de democracia interna en los partidos. Si queremos un sistema de partidos fuerte, necesitamos partidos fuertes. Y los partidos tenemos que fortalecerlos, pero ellos tienen que fortalecerse previamente a sí mismos, mejorando sus canales de comunicación y estableciendo reales procedimientos de democracia interna. Tú has establecido algunas alternativas. La primera es adelantar las elecciones. Por ejemplo, yo lanzo como idea que sea un año antes de la elección. Por supuesto. Un año antes de la elección nos permitiría, por ejemplo, conocer al candidato. Los problemas de las revisiones de hojas de vida frente a una elección es evidente. Hay que revisar muchísima información en un lapso bastante reducido. Si ponemos, como tú mencionas, la calendarización, fecha única para elecciones de todos los partidos, un año antes, 6 meses antes, 8 meses antes, tenemos ese mismo lapso para revisar, para conocer a los candidatos. Y aparte, hay un detalle que es importante, ¿no? Para hacer un trabajo quizás más articulado dentro de las propias organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque también se podría, digamos, mantener ahorita a veces están divorciados, ¿no? Lo que son autoridades dirigenciales de candidaturas, ¿no? De candidatos. A veces también coinciden. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, si nosotros escogemos o llevamos adelante los procesos de democracia interna con una antelación de 6 meses a un año, ¿no? Podríamos tener claramente definidos a los candidatos, podríamos saber exactamente si tienen algún problema. Por supuesto. Y por otra parte, podríamos también tener una buena articulación como fuerza política. ¿Por qué? Porque podríamos también en el calendario electoral establecer que 3 meses antes de la elección empieza la campaña, pero una campaña empezando nomás con un debate de propuestas, lo cual sería súper interesante, porque los debates, por ejemplo, y los hemos visto en los últimos comicios, se han llevado hacia el final, pero los debates tienen que ser verdaderamente una cosa muy articulada y que permita, digamos, abrir ya la campaña. Por supuesto. O sea, no hacia el final, sino abrir la campaña. Tendríamos que abrir además el periodo de vigencia de la ventanilla única. Pero esta primera propuesta de adelantar las elecciones es sensacional. Claro. Adicionalmente, esto debe venir complementado con que todos los partidos tienen que pasar en la misma fecha. La misma fecha. Surgiría el problema de las alianzas, porque las alianzas se definen en el cronograma electoral después. ¿Cómo lo salvaríamos? Bueno, pero es muy sencillo. O sea, el tema de las alianzas también podría tener una calendarización que permita justamente poder, y mecanismos propios que permitan verdaderamente no perder la esencia de lo que es el proceso democrático de cada una de las organizaciones políticas intervinientes, pero a su vez, digamos, llegar a un tema de consenso para el tema de las candidaturas. En este caso, por ejemplo, el partido político podría prever 2 escenarios, ¿no? O sea, digamos... ¿Con o sin alianza? Claro, con o sin alianza, y obviamente su proceso interno, adecuarlo a eso, ¿no? Pero son mecanismos que obviamente requieren un mayor análisis. El tema de las alianzas resulta interesante,
pero, por ejemplo, se puede trabajar, o sea, se puede trabajar de acuerdo a la composición que tenemos nosotros, básicamente, y este es un aspecto muy técnico, ¿no? Básicamente respecto al combo electoral que finalmente el partido o la alianza va a colocar a la ciudadanía. En todo caso, esto no puede ser un impedimento. Por ejemplo, mira, un mecanismo como para ver esto, que es un mecanismo, o sea, que hay que, con cargo de una revisión mayor, ¿no? Si tenemos 36 candidaturas para Lima hacia el Parlamento, podemos tener una elección fija, ¿no?, de los primeros 20 candidatos. O sea, estar claramente, ¿no?, en que si bien se escogen 36 candidaturas, ¿no?, para Lima Metropolitana, con la anticipación del caso, en caso de que el partido vaya a una alianza, las 20 primeras en votación son las que se mantienen. Claro, porque esto, el mejorar el tema de democracia interna, como habíamos visto, ya limitaría, dejaría en un segundo plano el voto preferencial, porque saldrían en función a la votación interna. Entonces, si vamos a ir en una alianza, dos partidos, y vamos en una proporción de 2-1, donde tú pones a 24 y yo pongo a 12, bueno, mis 12 más votados van a ser los que estén allí. Correcto, y hay un detalle que es muy importante, o sea, podemos mantener candidaturas fijas, pero ahí viene el detalle, ¿no? O sea, candidaturas, si vamos con 2 partidos más, podemos nosotros tener hasta 12 candidaturas. Si vamos con un solo partido, hasta la mitad. La aritmética 18, lo permite, ¿no? ¿Y qué ocurre? Algo muy interesante, voluntad popular, o mejor dicho, voluntad partidaria. ¿Por qué? Porque también los partidos tomarían, o sea, escucharían a la base si conviene ir o no en alianza. Porque las bases pueden decir tranquilamente, no, queremos que nuestra lista, los 36 que cogemos, se queden. Sobre todo ahora que se ha elevado la valla para las alianzas. Por supuesto, que vayan, o sea, no queremos ir en alianza, queremos ir solos. Vamos solos, correcto, que los 36 se queden. Vamos concretando. En primer lugar, adelantemos las elecciones primarias. Claro. Segundo, que estas sean en calendario único para todos los partidos. Por supuesto. Mencionaste una siguiente alternativa como propuesta, que los organismos electorales participen. Participen en el proceso electoral para darle total garantía al afiliado de que su voluntad va a ser respetada. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque habría que hacer una modificación, obviamente, de la ley de organizaciones políticas y colocar, o sea, como una primera instancia, en este caso por lo menos a nivel jurisdiccional electoral, al órgano electoral autónomo y en una segunda instancia Jurado Nacional de Elecciones para que revise los casos de democracia interna. Claro. Bueno, José, el tiempo se nos está acabando. Ha sido bastante enriquecedora esta comunicación. Seguramente te tendremos en otra oportunidad. Vamos a tener que despedirnos en este primer programa. Está diciendo que hemos hablado acerca de democracia interna, hemos formulado algunas propuestas para su mejoramiento. No se olviden, por favor, de seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Mayor información en www.jne.gov.pe. Por mi parte, eso ha sido todo. Quedo muy agradecido y nos vemos en un siguiente programa. Gracias, José. Gracias.